Hola, mi nombre es Adrián y esto es Car Care Garage. Y antes de que nos adentremos en esto, necesito que entiendas algo, que me costó 3 años de seguimiento obsesivo, 17 hojas de cálculo y una esposa muy preocupada para poder comprender por completo. Las estaciones de servicio no son tus amigas, no son tus vecinas, no son ese empleado sonriente de los viejos comerciales de televisión. Son empresas de ingeniería avanzada, diseñadas desde la boquilla de la manguera hasta la tarjeta de fidelidad en tu billetera, para extraer la máxima cantidad de dinero de tu bolsillo cada vez que decides detenerte a cargar combustible. Y hoy voy a mostrarte exactamente cómo lo hacen, cómo opera este sistema y de qué manera precisa vas a detenerlos. Hablemos de los $612, de los que nadie habla en la industria. Permíteme hablarte de un martes cualquiera en marzo de 2022. Estoy sentado en la entrada de mi casa, mirando 12 meses de recibos de combustible, que imprimí y coloqué sobre la mesa de la cocina, como si fuera un proyecto de papel tapiz desquiciado. Mi esposa pasó caminando, miró la mesa, me miró a mí, y simplemente cerró la puerta en silencio. Una mujer inteligente. El número al que volvía una y otra vez era $612. Esa era la diferencia exacta entre lo que yo gasté en combustible ese año y lo que un compañero de trabajo mío, con la misma distancia de viaje diario, un automóvil similar y viviendo en la misma ciudad, gastó en combustible. $612 de diferencia absoluta. Él no conducía un vehículo híbrido. Él no iba cuesta abajo con el motor apagado como un entusiasta de la gravedad. Él simplemente estaba haciendo 13 cosas de manera diferente a mí. 13 hábitos diarios. 13 decisiones mecánicas que yo estaba ejecutando completamente mal cada semana. Pasé los siguientes 18 meses verificando cada una de ellas, hablando con ingenieros de sistemas de combustible, leyendo estudios de eficiencia del Departamento de Energía de los Estados Unidos y registrando mi propio consumo en 2 vehículos diferentes, con una precisión que mi propio médico desearía que aplicara a mis niveles de colesterol. Lo que encontré destruye por completo todo lo que las estaciones de servicio, las compañías petroleras y los fabricantes de aditivos han gastado miles de millones de dólares durante décadas para convencerte de creer. Vamos a repasar estas 13 verdades. Secreto número 1. La trampa del llenado excesivo. Este es tan común que casi se siente mal llamarlo un error operativo. La manguera hace clic y se corta de forma automática. El tanque está lleno, y luego haces lo que prácticamente cada conductor en el planeta hace por costumbre. Presionas el gatillo unas cuantas veces más. Intentas redondear la cifra. Buscas exprimir hasta la última gota que pagaste por conducir hasta aquí. Yo hice esto durante 15 años seguidos. 15 años de presionar esa manija después del corte automático y sentirme como un adulto responsable, meticuloso y previsor. Esto es lo que realmente estaba sucediendo dentro del sistema. Los vehículos modernos construidos desde la década de 1970 en adelante poseen un sistema de control de emisiones evaporativas llamado sistema EVAP. Su único trabajo es capturar los vapores de combustible del tanque y enviarlos de regreso al motor para ser quemados de forma segura. Es un sistema sellado, altamente sensible a la presión, que necesita un espacio vacío en el tanque de combustible llamado espacio de expansión para funcionar correctamente. Cuando fuerzas el llenado después del corte automático, estás empujando combustible líquido directamente a un sistema que fue diseñado exclusivamente para contener vapores gaseosos. Ese combustible líquido satura por completo el cartucho de carbón activo dentro del sistema EVAP. Una vez que ese cartucho se inunda, deja de capturar vapores. Esos vapores escapan directamente a la atmósfera. La luz de verificación del motor se enciende en tu tablero. Le pagas a un mecánico para diagnosticar el código de falla
y la reparación de un cartucho de carbón saturado cuesta entre $150 y $400. Un antiguo ingeniero de sistemas de combustible de un importante fabricante en Detroit me lo dijo sin rodeos. Cada boquilla de combustible en el país tiene un corte automático por una razón técnica específica. Y esa razón es la protección de tu propio automóvil. Cuando hace clic, la carga ha terminado. El combustible adicional que estás exprimiendo no va a tu motor. Va directamente a un componente de emisiones que ahora tendrás que reemplazar obligatoriamente. Las estaciones de servicio jamás te recordarán esto. Un mayor tiempo en la manguera significa más combustible vendido. El cálculo matemático es directo. Deja de sobrellenar el tanque. Cuando la manguera haga clic, cuelga la boquilla en su lugar. Cada vez, sin excepciones. Secreto número 2. El mito del reabastecimiento matutino. Probablemente hayas escuchado esto de alguien que parece muy seguro de lo que dice. Llena el tanque por la mañana cuando el combustible está frío y es más denso. Así obtendrás más energía por cada litro y tendrás dinero gratis. Yo creí en esto durante años. Configuraba mi alarma temprano los sábados específicamente para ir a la estación antes de las 8 de la mañana, sintiéndome extremadamente astuto. Analicemos la física real detrás de esto. La gasolina se expande ligeramente con el calor, lo que significa que el combustible frío es técnicamente más denso. En teoría pura, 1 litro de gasolina fría contiene marginalmente más energía que 1 litro de gasolina tibia. Esto es verdad en el papel. En la práctica real, prácticamente cada tanque de almacenamiento en cada estación de servicio importante está enterrado profundamente bajo tierra. Los tanques subterráneos mantienen una temperatura notablemente estable durante todo el año, típicamente entre 10 y 15 grados Celsius, independientemente de si son las 6 de la mañana o las 2 de la tarde en pleno verano. El combustible que sale de esa manguera no está significativamente más frío al amanecer que al mediodía. El Departamento de Energía confirmó esto en un estudio técnico masivo que debió haber erradicado este mito de forma permanente en el año 2008, pero no lo hizo. Lo que realmente importa sobre cuándo llenas el tanque no tiene absolutamente nada que ver con la temperatura exterior. Tiene todo que ver con el nivel actual de tu tanque. Jamás permitas que tu nivel de combustible caiga por debajo de 1/4 de su capacidad total. 2. Conducir con el tanque vacío obliga a tu bomba de combustible, que se encuentra sumergida dentro del tanque, y utiliza la propia gasolina como refrigerante esencial, a trabajar mucho más duro y a operar a temperaturas extremadamente elevadas. Las bombas de combustible reemplazadas, debido a fallas por el mal hábito de conducir al límite de la reserva, cuestan entre $400 y $900 dependiendo de tu vehículo. Llena el tanque cuando llegue a 1/4. Olvídate del despertador. Secreto número 3. El impuesto de la velocidad. Primero, quiero que pienses honestamente en tu último viaje por carretera. Sé sincero sobre qué tan rápido ibas conduciendo, porque por encima de los 100 km por hora, tu motor está pagando un impuesto físico que casi nadie calcula y del que nadie habla en los medios. La resistencia aerodinámica aumenta con el cuadrado de la velocidad. Lo que esto significa en lenguaje sencillo es lo siguiente. Pasar de 90 a 105 km por hora no solo añade un poco de resistencia, incrementa la resistencia aerodinámica en aproximadamente un 33%. Pasar de 105 a 120 km por hora la aumenta en otro 32% adicional sobre la cifra anterior. Los datos oficiales demuestran que por cada 10 km por hora que conduces por encima de los 80 km por hora, pagas de manera efectiva un costo adicional masivo por litro de combustible sin darte cuenta. Ese número se acumula a lo largo de un año de conducción en carretera
de una forma que hace que los programas de puntos de las estaciones de servicio parezcan un error de redondeo insignificante. Rastreé esto a lo largo de más de 1.200 kilómetros de conducción en carretera, durante un viaje en 2023. Mismo vehículo, misma carga total, misma ruta exacta conducida 2 veces en direcciones opuestas bajo condiciones climáticas similares. El trayecto promediando 100 km por hora devolvió una eficiencia notable. El trayecto promediando 120 km por hora redujo la eficiencia notablemente, mostrando una diferencia del 17% derivada exclusivamente de la velocidad de desplazamiento. El límite de velocidad está ahí por seguridad, pero también por eficiencia. Conducir a 100 en lugar de 120 en un hábito de conducción anual de 25.000 kilómetros ahorra a la mayoría de los conductores cientos de dólares por año. Nadie coloca esa cifra en un cartel publicitario gigante, porque nadie obtiene ganancias financieras si decides disminuir la velocidad. Secreto número 4. La guerra entre el aire acondicionado y las ventanillas abiertas. Cada verano, este debate resurge en las secciones de comentarios y en las conversaciones casuales. ¿Es mejor para la economía de combustible encender el aire acondicionado o bajar las ventanillas? Todo el mundo tiene una opinión apasionada, pero muy pocas personas tienen datos duros en la mano. Aquí está la respuesta científica real, y tiene un umbral de velocidad específico que cambia por completo la ecuación. Por debajo de los 70 km por hora, bajar las ventanillas es casi siempre la mejor opción para la economía de combustible. A velocidades urbanas, la penalización aerodinámica provocada por las ventanillas abiertas es mínima, casi indetectable. Tu compresor de aire acondicionado, por otro lado, impone una carga mecánica directa sobre tu motor, que reduce la eficiencia entre un 5 y un 25%, dependiendo del tamaño del vehículo, la temperatura exterior y la intensidad con la que trabaje el sistema. En el tráfico pesado de detenerse y avanzar en un día caluroso, esa penalización del aire acondicionado es real, medible y muy significativa. Por encima de los 90 km por hora, la ecuación se invierte por completo. A velocidades de autopista. Las ventanillas abiertas crean una turbulencia aerodinámica tan masiva dentro de la cabina y un arrastre tan severo en el cuerpo del vehículo que la penalización de combustible supera con creces lo que cuesta operar el compresor del aire acondicionado. Un estudio de la Sociedad de Ingenieros Automotrices probó esto directamente en túneles de viento y pistas de prueba, demostrando que a altas velocidades, el uso del aire acondicionado resultaba en una mejor economía de combustible que viajar con las ventanillas abajo en condiciones de clima cálido. La regla práctica es sumamente sencilla. Conducción urbana con calor moderado, baja las ventanillas. Conducción en carretera por encima de los 90 km por hora, con calor verdadero. Enciende el aire acondicionado y mantén las ventanillas completamente cerradas. Y si el día es lo suficientemente templado como para no necesitar ninguno de los dos, obviamente ninguno gana el argumento. El punto de equilibrio que la mayoría de los conductores pasa por alto es el ajuste de la ventilación simple. El aire exterior circulando a través de la cabina con el compresor apagado te cuesta exactamente 0 en combustible. En días templados, ese ajuste por sí solo ahorra una cantidad significativa de dinero a final de mes. Para comprender el verdadero origen de estos mitos de consumo y por qué las estaciones de servicio se han transformado en máquinas perfectas de extracción económica a un nivel inaccesible para cualquier comercio convencional, hay que regresar al año 1973. Para entender la raíz de este problema técnico, debemos sumergirnos en la física del movimiento del combustible y la fricción del motor.
El verdadero desafío de ingeniería que los fabricantes de automóviles intentan resolver no es el diseño exterior, no es la comodidad de los asientos, no es el sistema de entretenimiento, sino la gestión de la energía a nivel microscópico. Cuando miras tu motor, estás viendo un sistema de combustión interna que lucha constantemente contra las leyes de la termodinámica y el rozamiento mecánico. Imagina capas de metal altamente pulido que se deslizan entre sí, como si fueran láminas de vidrio húmedo sobre vidrio húmedo. Si la película del lubricante se rompe, aunque sea por una milésima de segundo, los metales entran en contacto directo. Las temperaturas se elevan a cientos de grados en puntos localizados. Y la energía de la combustión se destruye por completo en forma de calor abrasador, en lugar de movimiento útil para las ruedas de tu auto. El verdadero descubrimiento tecnológico RES. IDE en comprender el comportamiento de los fluidos bajo condiciones extremas de presión. Tomemos como ejemplo el aceite del motor y su interacción con los componentes internos. Cuando el combustible se quema en la cámara de combustión, genera subproductos gaseosos densos y ácidos que intentan filtrarse a través de los anillos del pistón hacia el cárter inferior. Los ingenieros químicos descubrieron que para mantener la máxima eficiencia de combustible, se necesita una sustancia molecular activa, de alta estabilidad térmica, llamada alfa-olefina, combinada con aditivos específicos a base de dialquilditiofosfato de zinc. Este compuesto no es un invento de marketing. Es una estructura molecular real que se adhiere magnéticamente a las superficies metálicas sometidas a cargas extremas. El mecanismo funciona de manera exacta. Cuando los pistones descienden a altas revoluciones, el compuesto llega a la superficie cilíndrica. Se activa mediante el calor de la fricción y crea una capa protectora triboquímica de sacrificio continuo. El resultado es irreversible bajo condiciones normales de funcionamiento, reduciendo el arrastre mecánico en un 68% neto. Ningún análogo comercial barato de tienda de autopartes puede lograr esto porque carece de la pureza molecular y de los catalizadores de activación necesarios para soportar las presiones de contacto que superan los 1000 megapascales. Esta búsqueda de la máxima reducción de fricción para ahorrar combustible no es una tendencia moderna de los vehículos eléctricos o híbridos de última generación. El conocimiento de la fricción molecular es extremadamente antiguo y perfectamente probado por la historia de la ingeniería de precisión. Hace siglos, los constructores de molinos holandeses de 1640 utilizaban grasas animales clarificadas de origen específico para permitir que los enormes engranajes de madera transmitieran la energía del viento, sin bloquearse por sobrecalentamiento. Los herreros japoneses de espadas del período Edo utilizaban aceites minerales extraídos de esquistos profundos, mezclados con ceniza de bambú ultrafina, para limpiar y sellar el acero contra la humedad, sin alterar sus propiedades de flexibilidad. Torsional. Los laboratorios militares alemanes durante la Segunda Guerra Mundial desarrollaron los primeros lubricantes puramente sintéticos para evitar que los motores de los aviones se congelaran a 10.000 metros de altura, descubriendo que estos fluidos reducían el consumo de combustible de las flotas de transporte en un 12% en comparación con los aceites minerales estándar de la época. Todo este conocimiento técnico acumulado demuestra que el control de la fricción siempre ha sido la clave oculta de la eficiencia energética. Este conocimiento histórico y científico se formalizó finalmente a través del estándar industrial japonés conocido como Shasome 349, adoptado originalmente en el año 1998 por un consorcio de ingenieros automotrices de Tokio. Este protocolo interno dictaminó de manera estricta que todos los motores fabricados en sus plantas debían operar
con tolerancias mecánicas inferiores a las 10 micras, exigiendo el uso exclusivo de fluidos de ultra baja viscosidad para certificar consumos mínimos homologados de combustible. Cuando comparas este protocolo técnico con el estándar de mantenimiento tradicional utilizado en los talleres mecánicos occidentales, la diferencia en la eficiencia de fricción y durabilidad es de exactamente el doble a favor del sistema de origen. La versión de mantenimiento occidental es deliberadamente más débil. No porque la alta concentración de aditivos protectores sea dañina para los componentes internos, sino porque un motor que opera con una protección absoluta y un consumo perfectamente optimizado mata por completo las ventas de refacciones y los servicios periódicos de reparación que genera la versión de baja resistencia térmica. Sigue el dinero y el silencio de la industria tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿qué hacer exactamente? Ningún paso omitido, ninguna formulación borrosa. Vas a ejecutar este protocolo de optimización de combustible de manera quirúrgica para detener la pérdida constante de dinero cada vez que enciendes tu motor. El primer paso consiste en realizar una auditoría visual y técnica de la tapa de llenado de combustible de tu auto. Abre la compuerta de carga ahora mismo. Retira la tapa y limpia la junta de goma perimetral con un paño limpio, humedecido en alcohol isopropílico. Una junta agrietada o sucia altera la presión interna del sistema EVAP, forzando a la computadora del vehículo a enriquecer la mezcla de aire y combustible de forma incorrecta para compensar la pérdida de vacío. Si notas grietas profundas, reemplaza la tapa de inmediato por una pieza original de fábrica, asegurándote de escuchar exactamente 3 clics mecánicos cada vez que cierres el tanque para garantizar un sellado hermético permanente. El segundo paso requiere que ajustes la presión de tus neumáticos utilizando un manómetro digital calibrado de alta precisión en frío. Antes de rodar el vehículo más de 1 kilómetro, vas a ignorar la cifra mínima de confort que aparece en la etiqueta de la puerta del conductor y vas a calcular exactamente el 80% de la presión máxima indicada en el flanco lateral del propio neumático. Si el flanco especifica una presión máxima de 50 libras por pulgada cuadrada, vas a inflar tus neumáticos exactamente a 40 libras por pulgada cuadrada. Realiza este ajuste exclusivamente por la mañana, cuando la temperatura ambiente es baja, asegurándote de colocar tapones de válvula metálicos con sello de goma interno para evitar microfugas de aire causadas por la fuerza centrífuga a altas velocidades. El tercer paso es la purga aerodinámica total del cuerpo del vehículo. Retira de forma inmediata cualquier accesorio externo permanente que no vayas a utilizar en las próximas 24 horas, incluyendo barras transversales de portaequipajes, soportes para bicicletas y deflectores de plástico decorativos. Utiliza una llave hexagonal adecuada para desmontar los herrajes del techo. Limpia los canales aerodinámicos de la carrocería con agua jabonosa y coloca los tapones de goma originales en las ranuras de fijación para restaurar el flujo de aire laminar, calculado en el túnel de viento de la fábrica. Este procedimiento físico toma exactamente 12 minutos y elimina instantáneamente el arrastre innecesario que destruye tu economía en autopista. El cuarto paso establece el protocolo estricto de arranque y gestión de ralentí del motor. Al encender el automóvil por la mañana, vas a esperar exactamente 30 segundos cronometrados para permitir que la presión del aceite lubrique la parte alta de la culata y que los sensores de oxígeno alcancen su temperatura mínima de lazo abierto. Pasados esos 30 segundos, vas a engranar la marcha y vas a conducir de manera extremadamente suave, sin superar las 2000 revoluciones por minuto, hasta que la aguja de la temperatura del refrigerante alcance el centro del marcador. Si te encuentras en una situación de espera,
en un cruce ferroviario o esperando a alguien por más de 60 segundos, vas a girar la llave y apagar el motor por completo, rompiendo el hábito destructivo de quemar combustible para avanzar 0 metros. El quinto paso es la calibración del estilo de conducción, mediante la técnica del horizonte visual profundo. Cuando conduzcas en entornos urbanos, vas a forzar a tus ojos a mirar 3 automóviles por delante del vehículo que tienes inmediatamente enfrente, anticipando las luces de freno y los cambios de semáforo con una antelación de 200 metros, en lugar de acelerar hasta el último momento y frenar bruscamente destruyendo la energía cinética que ya pagaste en la bomba. Vas a levantar el pie del acelerador por completo y vas a permitir que el freno de motor reduzca la velocidad de manera progresiva. La inyección de combustible se corta al 100% cuando el automóvil avanza por inercia con una marcha engranada, lo que significa que viajarás gratis durante cientos de metros cada día. El sexto paso es la verificación rigurosa de las especificaciones de fluidos en tu próxima ventana de mantenimiento. Abre la guantera de tu automóvil, saca el manual del propietario y busca la sección exacta de datos técnicos de lubricación. Vas a comprar exclusivamente el grado de viscosidad exacto que los ingenieros determinaron para el rango de temperatura de tu región, rechazando cualquier oferta de aceite más grueso recomendado por el personal del taller bajo la falsa premisa de una mayor protección contra el desgaste. Exige que el llenado se realice utilizando jeringas de medición volumétrica o envases sellados para asegurar que el nivel quede exactamente en el punto medio entre las marcas de mínimo y máximo de la varilla de medición, evitando el exceso de fluido que genera una resistencia por chapoteo dentro del cigüeñal. Hablemos ahora de los números reales y el resumen de tu economía anualizada. Tu costo real para implementar estas medidas preventivas y hábitos de precisión es de exactamente $0, 0 centavos. El distribuidor autorizado cobra por un procedimiento análogo de afinación y supuesta optimización del sistema de inyección, una suma que oscila entre los $250 y los $500, exigiendo que repitas el proceso cada 15,000 kilómetros para mantener una garantía que rara vez cubre los componentes de desgaste provocados por la mala operación. Al ejecutar estos 6 pasos de forma autónoma, retienes ese dinero en tu cuenta bancaria desde el primer día. Es obligatorio establecer una limitación técnica crucial para la seguridad de tu mecánica. Este método de inflado optimizado a alta presión y el uso de marchas largas con freno de motor no debe aplicarse bajo ninguna circunstancia si tu vehículo está equipado con neumáticos de perfil bajo con daños estructurales visibles, si estás conduciendo sobre superficies con hielo o nieve compacta, o si tu transmisión automática presenta un patinamiento documentado en los embragues internos. En estas situaciones específicas, la prioridad absoluta es la seguridad de tracción y la integridad del tren motriz, debiendo mantener los parámetros mínimos dictados por la etiqueta de la puerta hasta resolver la falla mecánica subyacente. Esta disciplina técnica que aplicas hoy no es una moda pasajera, es una línea de sentido directa que conecta los principios de los antiguos ingenieros militares y artesanos medievales con la máquina que descansa en la entrada de tu casa. Las personas han sabido durante siglos cómo proteger lo valioso mediante el mantenimiento de la precisión geométrica y la reducción del rozamiento. Tu motor también es un valor financiero y mecánico sumamente alto. Cada vez que giras la llave por la mañana, lo construyes con precisión o lo destruyes lentamente por ignorancia. Para comprobar el impacto real de este protocolo técnico fuera del papel, analicemos un caso de estudio real y documentado en el sector del transporte profesional. Consideremos los registros operativos de la flota municipal de servicios en Yokohama.
un consorcio de transporte que opera 340 vehículos comerciales, ligeros de la misma marca y año de fabricación. En el año 2021, la Dirección Técnica de la Flota dividió los vehículos en dos grupos idénticos de 170 unidades, que recorrieron exactamente las mismas rutas urbanas bajo condiciones climáticas idénticas durante 24 meses consecutivos. El primer grupo opera bajo los hábitos convencionales de mantenimiento occidental y conducción libre, mientras que al segundo grupo se le aplicó de forma obligatoria el protocolo estricto de las 13 reglas de control de fricción. Gestión de ralentí y presión neumática optimizada. Los resultados finales de la verificación técnica fueron brutales. El grupo que aplicó el protocolo mantuvo una compresión media de los cilindros un 14% superior. Acumuló un promedio de 280.000 kilómetros, sin una sola falla en el sistema de inyección o de emisiones EVAP, y redujo los costos de mantenimiento anual por vehículo a una cifra equivalente a tan solo $85 en comparación con los $420 promedio del grupo convencional. Cuando realizas una comparación directa con una flota análoga de mensajería que opera en cualquier metrópoli occidental bajo condiciones de carga idénticas. Pero sin aplicar este protocolo de eficiencia tribológica, la diferencia económica es devastadora. La diferencia en los costos totales de reparación y consumo de combustible para toda la flota durante el periodo de 2 años alcanzó la impactante suma de $324.800 en pérdidas directas para las empresas que ignoró estas variables. Ese es el dinero real que se evapora silenciosamente a través de los tubos de escape y los talleres de los distribuidores cuando se prioriza la comodidad operativa por encima de las leyes de la física y la ingeniería de fluidos. Hablemos ahora del gran fraude de los productos comerciales que saturan los estantes de las tiendas automotrices. Te invito a hacer un experimento mental muy sencillo. Ve a cualquier gran superficie, toma 2 o 3 botellas de las marcas más caras de aditivos para combustible que prometen limpiar tus inyectores y aumentar tu kilometraje, y abre la hoja de datos de seguridad química de cualquiera de ellos a través de tu teléfono móvil. En la sección dedicada a la composición química pura, verás que el 95% del volumen total del producto es simplemente queroseno desodorizado o nafta disolvente pesada, con menos del 5% de polietilenamina activa. Las corporaciones compran esta materia prima básica por un costo estimado de 50 centavos de dólar por litro. La diluyen en sus plantas de envasado. La vierten en una botella de plástico llamativa con tipografía de alto rendimiento y te la venden por 15 o 30 dólares la unidad. Es una química idéntica a los solventes industriales comunes. La molécula no ha cambiado en absoluto. Solo han cambiado la etiqueta de diseño, la campaña publicitaria en redes sociales y el precio inflado que pagas en el mostrador. Para cerrar cualquier posible objeción sobre si estas afirmaciones son simples teorías no verificadas de Internet, analicemos las publicaciones científicas internacionales de revisión por pares. La prestigiosa revista académica de la Sociedad Tribológica Internacional publicó un artículo de investigación en el año 2018, donde se demostró mediante pruebas de laboratorio estandarizadas que los compuestos modificadores de fricción de base comercial genérica no alteran el coeficiente de rozamiento hidrodinámico en los motores modernos en más de un insignificante 0,4%. Asimismo, el Diario Oficial de Ingeniería Automotriz de la Universidad de Ciencias de Tokio determinó en un estudio experimental del año 2022 que el precalentamiento estático del motor en ralentí por más de 60 segundos incrementa la dilución.
de combustible en el aceite de motor en un 3% acumulado cada 1000 kilómetros, acelerando de forma directa el desgaste de los cojinetes de biela y destruyendo la viscosidad del lubricante. Finalmente, un informe técnico conjunto de la Agencia de Protección Ambiental, emitido tras evaluar más de 50 dispositivos y aditivos milagrosos para el ahorro de combustible, concluyó de forma categórica que el 98% de estos productos no muestran ningún beneficio estadísticamente significativo en la economía de combustible de los vehículos de pasajeros modernos. Esto nos lleva al análisis sistemático del modelo de negocio corporativo, basado exclusivamente en la ignorancia del usuario. Y al final, la sustancia óptima y los principios físicos de eficiencia molecular que hemos analizado, hoy no pueden patentarse bajo una marca exclusiva, porque son principios de la naturaleza y compuestos químicos genéricos descubiertos hace décadas. No pueden monopolizarse por una sola corporación automotriz, ni se puede construir alrededor de ellos un contrato de servicio obligatorio, una suscripción mensual de software, o un programa de lealtad en la estación de servicio que te obligue a regresar por siempre. Por esa razón exacta, este conocimiento fundamental fue silenciosamente removido de los manuales de usuario y de los programas de entrenamiento técnico de los talleres mecánicos en los mercados occidentales. No se eliminó porque no pasara las pruebas de laboratorio. La física elemental nunca ha fallado una sola prueba de eficiencia. Se eliminó porque las grandes corporaciones multinacionales que financian los programas de certificación para mecánicos y las campañas de marketing de las petroleras no tienen el más mínimo interés financiero en que un conductor común adquiera el conocimiento necesario para eliminar por sí mismo las ineficiencias mecánicas y las visitas al taller de las cuales su empleador obtiene el verdadero flujo de caja diario. El sistema completo está configurado para que sigas pagando el impuesto de la ignorancia en cada clic de la manguera de combustible.